Sí, claro. Y lo envío. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero que todo, buenas tardes, gracias por conectarse. Listo. Buenas tardes, Oscar. Envío nuevamente el enlace de Sí, buenas asistencia. tardes. ¿Cómo está? Para que nos registremos. Bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Listo. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la guía número 3, mejor dicho, el correo que yo les envié para establecer cómo vamos a desarrollar esta fase del diseño. Bueno, entonces voy por aquí. Listo. Bueno, entonces, para esta fase que nosotros tenemos ahorita en el curso de evaluación, apreciados estudiantes, les había compartido la guía número 3 de las actividades correspondiente a la unidad 2. Allí nosotros podríamos ver el anexo 4, que es de la fase 3, el anexo 2, que es el diario de campo, que es la otra parte que nosotros tenemos de este trabajo, la práctica de observación, la cual realizamos junto con el diario de campo, el anexo 3, que ya es la plantilla de planeación de la evaluación que vamos a realizar, y los dos videos que ustedes van a observar para diligenciar con ello este diario de campo. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a ver la guía 3 para que aclaremos de qué se trata. Bueno, entonces, primero que todo, tenemos fecha, pues, fecha límite de entrega de esta actividad el 30 de octubre, ¿sí? Pero entonces vamos a ver cómo distribuimos esta actividad para que todos podamos hacerla, porque como ustedes pudieron ver, si ya lo revisaron, hay una fase, hay una parte que nosotros debemos hacer un intercambio con alguno de los grupos de los compañeros para que sean ellos quienes nos evalúen, ¿sí? Entonces, vamos por aquí. Allí sí están viendo ustedes la guía, ¿cierto? Entonces dice primero, Profe. leerlo, ¿sí? Sí. Buenas. ¿Sí? Listo, gracias, Jonathan. Bueno, entonces tenemos primero, dice, leer los documentos de estudio propuestos para la unidad 2. Bueno, eso nosotros ya lo revisamos para realizar ese mapa conceptual que ustedes ya entregaron. Segundo, tenemos diseñar una prueba por competencias teniendo en cuenta los lineamientos y el instrumento para planificar la prueba. El grupo de trabajo colaborativo la diseñará teniendo en cuenta la selección de área o tema específico, ¿sí? El tercero dice, la prueba diseñada antes debe ser puesta a consideración de un par o experto en el área o disciplina que los docentes en formación estudian para que la revisen, aprueben y validen. El par académico evaluará la prueba con base en la rúbrica que se encuentra como anexo a esa guía de aprendizaje, que es la que ahorita ya vamos a revisar. Cuarto, cada grupo debe realizar una realimentación significativa al diseño de otra prueba diseñada por otro grupo
considerando tanto estructura como el contenido de esta. Hasta ahí, hasta ese punto número 4, está la primera actividad, porque el punto 5 ya habla sobre el diario de campo, que son los formatos de práctica pedagógica que cada uno de nosotros debe diligenciar para su evidencia de sus 48 horas de práctica, ¿sí? Entonces, diligenciar el diario de campo, dando a conocer las acciones realizadas en la práctica pedagógica. Sexto, realizar la entrega de la actividad de manera grupal en un documento con portada, diseño de la prueba por competencias, rúbrica de valoración de un par, evidencia de realimentación a la prueba, diseñada por un grupo de trabajo colaborativo, bibliografía y citas de acuerdo con las normas APA. Y séptimo, participar de la estrategia CEDU denominada ESAPEC, es decir, de los encuentros sincrónicos que se programan en el curso. Por eso les mencionaba que es de carácter obligatorio, pues que nosotros asistamos tanto a este CIPAS como también al próximo encuentro tutorial que ya vamos a tener, pues con Ejido vamos a tenerlo el 21 y con Tumaco el 28, ¿cierto? Entonces esa estrategia pues sí hay que asistir de manera obligatoria para también evidenciar que sí se está cumpliendo con esa práctica pedagógica. ¿Listo? Entonces, ya con esto nosotros sabemos qué es lo que nosotros debemos entregar. Un trabajo que tiene que ver con ese diseño de una prueba y segundo, el diario de campo 2. ¿Listo? Entonces, vámonos a ver qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en ese anexo 3. ¿Listo? Entonces, este anexo 3, nosotros lo tomamos como como una plantilla para que ustedes ya realicen su trabajo, ¿sí? Plantilla de planeación de la evaluación. Entonces, tenemos como principio, listo. Tenemos aquí diseño de una prueba, licenciatura en etnoeducación, Escuela Ciencias de la Educación, planeación de la evaluación, elaborado por, como ustedes saben, este trabajo es colaborativo. Entonces ustedes, lo primero que vamos a hacer es que ustedes me van a enviar, ya sea por un mensaje de WhatsApp o por correo, el grupo en el que ustedes trabajan, ¿sí? Cómo está constituido ese grupo para que yo ya cuando tenga todos los grupos organizados, pueda también distribuirles a su par académico que les va a evaluar su trabajo, ¿sí? Es decir, elaborado por los integrantes del grupo y el grupo se le voy a dar el número yo para que ustedes ya le pongan allí qué número les corresponde y quién es el par evaluador que les va a calificar su prueba. ¿Listo? En el tutor, pues tutora mi nombre. Aquí en Ciudad, pues ya sea Ejido, ya sea Tumaco, pues esa como solamente es una muestra, vamos a ponerle octubre del 2022. Bueno, entonces esa va a ser esta portada. Luego nosotros encontramos ya la tabla de contenido. ¿Qué tenemos en esta tabla? La introducción. Luego tenemos el formato diligenciado para la elaboración de ítems. Mínimo deben formularse 10 ítems, dice. Segundo, cuadernillo con prueba diseñada para ser presentada a estudiantes. Tercero, valoración de un par, que es lo que les estoy comentando. El cuarto es la hoja de respuestas para la prueba. El quinto, la hoja de instrucciones para realizar la prueba. Conclusiones y bibliografía. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? Nosotros ya vamos a hacer que este campo como etnoeducadores, como licenciados, se vuelva ya práctico, ¿sí? Que nos metamos en ese rol ya de lleno para que nosotros podamos diseñar, construir un instrumento de evaluación. Eso es lo que nosotros vamos a realizar a partir de ese trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en la introducción? Dice que se hace una breve descripción de lo realizado en el desarrollo del trabajo. La introducción es la que da una idea somera, pero exacta a los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata, en última instancia, de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, de su importancia, de sus implicaciones, así
como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio de sus diferentes elementos. Se recomienda responder a las siguientes preguntas. Dice, hay unas preguntas que nos pueden guiar esa introducción, pero no es necesario que nosotros las respondamos una por una, ¿sí? Sino que las podamos responder de manera integrada, teniendo en cuenta cuál es el tema del trabajo, qué es lo que nosotros vamos a tener como tema, por qué vamos a hacer ese trabajo, cómo está pensado este trabajo, cuál es el método empleado en el trabajo y cuáles son las limitaciones del trabajo. Entonces, como les digo, no es necesario que respondamos a las 5 preguntas, sino que podríamos hacerlo en un párrafo, en 2 párrafos de la introducción. Dale respuesta a ella. Ajá, exacto. Luego dice, como este trabajo es individual, se debe redactar en tercera persona. Bueno, no es que el trabajo sea individual, como le estamos diciendo ahorita, el trabajo es colaborativo, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta que como es un archivo académico, siempre se debe escribir en tercera persona, es decir, que vamos a evitar decir nosotros, o nos, o nos parece, ¿sí? Sino que siempre vamos a hablar se pretende o este trabajo está pensado para esto, ¿sí? Es decir, que no se hable como si fuera nuestro, ¿sí? Sino que siempre va a ser en tercera persona. Dirigido hacia otro. Dirigido, exacto. Muchas gracias. Bueno, después de esto viene el formato diligenciado para la elaboración de ítems. Mínimo deben formular 10 ítems, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para el desarrollo de este trabajo? Hay unas recomendaciones iniciales, dice, ya sea que vaya a escribir las preguntas en hojas de papel o en computador, se sugiere que lo haga para un solo ítem, es decir, que en la hoja o en el archivo solo esté escrita una sola pregunta, porque igual más abajo vamos a encontrar cuál es el formato que nos va a ayudar para organizar, para estructurar esas preguntas, esos ítems, ¿listo? Acompañada del objetivo que van a medir, del nivel cognitivo esperado, el texto del enunciado, las opciones de respuesta, la clave y, si les es posible, un párrafo que justifique la respuesta correcta. Eso va a ser muy cortico, ese párrafo, lo mismo que su puntaje. En esta forma usted tendrá la plena garantía que están alineando el objetivo con el ítem, siendo una prueba de validez basada en contenido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Paso primero, revise la tabla de especificaciones. Entonces, en esta tabla de especificaciones tenemos el nombre del curso, que sabemos que es evaluación. Entonces, espérenme, yo abro este archivo para que lo vayamos diligenciando y ustedes lo tomen también como ejemplo. Denme, por favor, unos segunditos. Ya lo vuelvo a compartir. Mientras tanto, quienes falten, por favor, vayan registrando su asistencia. Allí volví a enviar el enlace. Listo. Regálenme un segundito que está abriendo.
Listo. Entonces aquí tenemos este anexo. Bueno, aquí tenemos la portada, la introducción, y vamos a ver qué es lo que nos va a pedir en este primer paso, que es la tabla de especificaciones. Entonces podemos ver, tenga a la mano la hoja de la estructura de prueba o tabla de especificaciones. ¿Listo? Entonces, nombre del curso, evaluación. Nombre de la unidad. Aquí en el nombre de la unidad nosotros sabemos que lo que se pretende hacer en esta fase es ya diseñar una prueba o un instrumento de evaluación, ustedes tomando ya su rol como licenciados, ¿sí? Pero entonces no es como camisa de fuerza poner que es un diseño, sino que podemos tomarle cualquier nombre, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerle interculturalidad, como un ejemplo. Ustedes ya eligen cuál es el nombre que deseen ponerle a su trabajo, ¿listo? ¿Cuál es la unidad? ¿De qué se va a tratar su prueba? ¿Listo? Luego dice una breve descripción en este cuadrito. Esta herramienta le permitirá alinear o relacionar estrechamente los objetivos de aprendizaje con los ítems que va a utilizar para medirlos, teniendo en cuenta el propósito con el cual ha planificado su prueba. Entonces, complete cada una de las columnas. Entonces, aquí tenemos nosotros 5 columnas, ¿sí? Pero nos pide que el trabajo tenga 10 ítems. Cuando yo hablo de un ítem, se refiere específicamente a una pregunta que nosotros vayamos a realizar. Como nos está pidiendo 10 ítems, pues vamos a realizar 10 preguntas. Esto basado, nos dice que según la clasificación de la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿qué pasa con Bloom? Voy a compartirles aquí la tablita y también se las comparto. El nombre del CIPAS es diseñar, Karen. CIPAS, diseñar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles aquí. Si ustedes buscan, pueden buscar en Google, igual se los voy a compartir, la tablita de la taxonomía de Bloom. Que les comparto. Bueno, mientras carga, vamos a ir viendo aquí. Tenemos nosotros un objetivo de aprendizaje, entonces es decir, que nosotros en esta tabla de especificaciones no nos compliquemos con 10 objetivos. Creería yo que más bien podemos hacer 2 ítems de cada uno de los objetivos que tengamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí la cantidad de ítems vamos a poner 2, 2, 2, 2 y 2. ¿Sí? Y el puntaje del ítem, pues tampoco nos compliquemos buscando de pronto algunos valores diferentes al puntaje que sería normal, ¿sí? Que darle un punto a cada uno de los ítems. Entonces, puntaje del ítem, 2 también, 2, 2, 2, 2. Eso con el fin de que no hagamos total 10. Cantidad 10. Eso con el fin de que no hagamos 10 objetivos de aprendizaje, sino que con 5 nosotros podamos guiarnos ya para construir ese instrumento de evaluación. Bueno, entonces, voy a aquí compartirles la tablita. Para que podamos guiarnos. Listo. Entonces, verán,
aquí en esta clasificación, según la taxonomía de Bloom, es una tablita en la que nosotros nos vamos a basar para construir esos objetivos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, según Bloom, hay unos niveles de pensamiento, o sea, desde los más básicos, pasando pues por los medios y llegando hasta lo más alto, ¿sí? Entonces, estos se dividen así. Aquí están viendo la tablita, ¿cierto? Entonces, según Bloom, lo que les decía, tenemos nosotros varios niveles de pensamiento que podemos iniciar. Hagámosla un poco más grandecita. Aquí podemos ver nosotros que tenemos estos procesos cognitivos desde lo inferior hasta lo superior. Entonces, encontramos el recordar, que es como el nivel de pensamiento más fácil o más básico que nuestro sistema cognitivo puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, primero recordamos, después comprendemos, después aplicamos, después analizamos, después evaluamos y según él también, la fase más superior, digámoslo así, del nivel de pensamiento humano ya es la creatividad, el crear algo, lo que nosotros ahorita estamos poniéndonos en esta tarea de crear ya una prueba o un instrumento con el que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que a partir de aquí encontramos unas palabras claves o unos verbos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí recordar. Recordar hechos, datos sin necesidad de entender, sin necesidad de comprender, ¿sí? Entonces, aquí, en esta tablita que nosotros tenemos, podríamos organizar esos objetivos de aprendizaje también desde lo inferior hasta lo superior, ¿sí? Entonces, en ese objetivo, ¿listo? En ese objetivo de aprendizaje, lo que vamos a hacer con la tablita es buscar cualquiera de estos verbos, de estas palabras clave, para que nosotros podamos construir ese objetivo. Entonces, en la fase de recordar, nosotros podemos decir elegir, copiar, definir, decir, citar, leer, ¿sí? Porque son ejercicios que dice que no se necesitan entender, ¿sí? Después ya vamos a ir subiendo. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos acciones como describir, encontrar, identificar. Vamos a poner identificar en esta tablita. ¿Listo? Como ejemplo. Ustedes después van a tener la autonomía para saber qué verbo se les relaciona mejor con su actividad, ¿listo? Pero entonces también hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer, identificar qué y para qué lo vamos a identificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner nosotros identificar las relaciones interculturales, como estamos hablando de interculturalidad, las relaciones interculturales que existen entre, entre la geografía, podríamos decir, entre la geografía afro y la geografía indígena. ¿Listo? Teniendo en cuenta que estamos hablando de interculturalidad. Entonces, miren, aquí nosotros ya podemos identificar que esta palabra es la que nosotros encontramos en esta tablita, ¿sí? Entonces vamos a señalarla aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Las relaciones interculturales que existen entre la geografía afro e indígena. ¿Para qué, pero? ¿Sí? Porque tenemos que saber que... exacto. Aquí. Vamos a identificar algo, pero ¿para qué lo vamos a identificar? Entonces, por ejemplo, ahorita la hacemos de otro color, identificar las relaciones interculturales que existen entre la geografía afro e indígena para determinar, podríamos determinar, espérenme, aquí lo pinto de otro colorcito.
reconocer más que determinar, ¿no? Para reconocer existen entre la geografía afro e indígena, para reconocer sus alimentos, para reconocer sus alimentos, ¿sí? Porque en algunas geografías puede que existan algunos alimentos, en otras, ¿sí? Entonces puede ser que ese nos ayude como objetivo, ¿listo? Entonces miren, aquí encontramos nosotros en ese objetivo de aprendizaje 3 cosas. La acción que vamos a hacer, que es el identificar. ¿Qué vamos a identificar? Que son las relaciones interculturales de la geografía. Y después, ¿para qué? Para reconocer qué alimentos se pueden producir en un territorio y qué alimentos se pueden producir en otro territorio. ¿Listo? Entonces, ese ya sería un primer objetivo de aprendizaje. El segundo objetivo de aprendizaje que nosotros haríamos, también lo sacaríamos de esta tabla, pero ya no sería de esta etapa de recordar, sino que ya vamos a comprender. Después vamos a aplicar, después a analizar y después a evaluar, ¿sí? Vamos a ir en creciente, entonces. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tablita nos pregunta también, ¿cuál es la clasificación según la taxonomía de Bloom? Entonces sabemos que ese identificar, este verbo identificar que lo tomé de aquí como lo podemos ver, sale de recordar, ¿sí? Que es donde está acá arriba. Entonces, según la clasificación, es la clasificación de recordar. Y ahí está nuestro primer objetivo de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, objetivo de aprendizaje, clasificación según la taxonomía de Bloom, cantidad de ítems 2. Ustedes tienen pues todo el derecho a realizar los 10 ítems si quieren hacerlo con 10 objetivos de aprendizaje. Lo que yo les propongo es que hagamos 2 ítems por cada uno de los objetivos. ¿Listo? Ya que estamos iniciando a diseñar estas pruebas o instrumentos de evaluación. Y el puntaje del ítem, como les decía, como cada una de las preguntas va a tener un punto, pues aquí va a tener 2 puntos porque son 2 preguntas. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente con las otras 5 casillas. Quisiera preguntarles si hasta aquí está claro o tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Cuéntenme, chicos y chicas. ¿Hay alguna pregunta o vamos claros hasta aquí? Profe, en el caso, habla Oliva, en el caso de los objetivos, se plantea uno nomás. Porque No. según esta tabla, no sé, o sea, ¿hasta qué numeración va? Son 5. No, Son 5. Ajá, 5. Entonces se plantean 5 objetivos, ¿listo? Los 5 objetivos salen de la misma tabla de la taxonomía de Bloom, ¿sí? En creciente. Por eso les decía, primero identificamos, después podríamos ver que podríamos clasificar, teniendo en cuenta que sigue lo de comprender. Después en aplicar podríamos nosotros buscar un verbo que sea ejecutar, por ejemplo, ya. Después en analizar podríamos tomar una acción o un verbo que sea organizar. Y finalmente en evaluar nosotros encontramos una acción como esquematizar o estructurar. ¿Listo? Entonces cada uno de esos objetivos de aprendizaje salen de este cuadro. ¿Listo? Que también se los voy a compartir. La tabla, en este caso, esta tabla, bueno, o este cuadro, nos va dando como el orden en el cual tenemos que ir planteando cada uno de los objetivos hasta la etapa final, que es la evaluación. Exacto, Liva. Ajá. Esta tabla es la que a nosotros nos va a permitir organizarnos y de la misma forma estructurarnos. ¿Listo? Para este ejercicio. ¿Listo, listo? ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Ahí les vuelvo a enviar ya la lista de asistencia, ¿vale? Para que nos registremos. Bueno, entonces ya nosotros teniendo en cuenta pues esta tabla, que ya es la de especificaciones y teniendo en cuenta ya esos objetivos, pasamos a esta parte. Dice la tabla de especificaciones. Es una herramienta que le permite relacionar los objetivos de aprendizaje con los ítems que va a utilizar para medir lo que acabamos de realizar. ¿Listo? Se empleará la taxonomía de Bloom de los objetivos de aprendizaje, por lo que una vez que tenga los objetivos, va a clasificar
clasificarlos, si son de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación, lo que les comentaba. Solamente es clasificarlo en la tablita y poner donde pertenece. Ajá. En la columna la tabla nos aclara eso. Exacto. Ajá. En la columna de objetivo de aprendizaje escribe el objetivo. Bueno, en la columna de cantidad de ítems señala el número que indica la cantidad de preguntas, lo que ya estábamos viendo. ¿Listo? Vámonos al paso 2, ahora sí. Dice ese paso 2, diligencia, información. En el mismo archivo de Word, complete la siguiente información: objetivo de aprendizaje, nivel de conocimiento, nombre del tema, capítulo o unidad de aprendizaje, enunciado de la pregunta, opciones de respuesta, si es un ítem de selección múltiple, la clave, respuesta correcta, un párrafo justificando la clave y el puntaje del mismo. Se recomienda este formato, entonces esto va a ser mucho más fácil este ejercicio. ¿Qué es lo que nos encontramos? Un formato para la elaboración de ítems. Como ustedes ya les estoy comentando, cada objetivo va a tener también 2 ítems, ¿sí? Para que no tengan que hacer 10. ¿Cuál es el nombre del tema, capítulo o unidad de aprendizaje? El nombre del tema, pues ya lo habíamos visto, que es la interculturalidad, ¿listo? Solamente es un ejemplo. Ustedes pueden tomar lo que ustedes mejor les parezca, ¿listo? El nombre del tema, entonces, es la interculturalidad. El objetivo de aprendizaje por medir, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a tomar solamente de la misma tablita que nosotros ya construimos este objetivo, tomamos el objetivo, lo copiamos y aquí lo pegamos. ¿Listo? Eso es todo. Identificar las relaciones interculturales que existen entre la geografía afroindígena para reconocer sus alimentos, digámoslo así. ¿Listo? El nivel de conocimiento. Igual, aquí, según la clasificación, ¿cuál va a ser el nivel de conocimiento? Recordar. ¿Listo? Porque esos son los niveles de conocimiento o pensamiento que se propone. Solamente lo copiamos y lo pegamos. Entonces, el nivel de conocimiento va a ser recordar. El puntaje del ítem, como son 10 preguntas que nosotros debemos diseñar, pues simplemente va a ser 1, ¿cierto? Porque cada pregunta va a valer 1. El enunciado ya se refiere a la pregunta que nosotros vamos a construir a partir de ese objetivo, ¿sí? Entonces, si nosotros mencionamos que en la primera instancia es identificar esas relaciones interculturales, podríamos poner una pregunta muy básica, así como, por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que se dan en la costa pacífica, o cuáles son los alimentos que se dan también en la sierra, como es el caso del ejido? ¿Listo? Entonces aquí ustedes estructuran la pregunta y en las opciones de respuesta ponen las respuestas. ¿Cuál va a ser la respuesta A, la B, la C o la D? ¿Listo? Estructuramos. ¿Cuál va a ser el enunciado? Es decir, la pregunta. Aquí ponemos la pregunta. Redactar la pregunta. Bueno, o escribámosla para que nos quede clarísimo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que se cultivan en la costa pacífica, por ejemplo? Y aquí ponemos cuáles pueden ser unas posibles respuestas. ¿Listo? Ustedes me ayudarán. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que se cultivan en la costa pacífica? ¿Será que nosotros en la costa pacífica vamos a encontrar o pongamos cuáles son los alimentos que no se cultivan para que sea un poco más capciosa? ¿Listo? Que no se cultivan. Entonces podemos encontrar el coco, ¿sí? Que puede ser una respuesta. Ay, no, perdónenme. Eso. El coco puede ser la papa,
puede ser, ¿qué otro alimento se cultiva? Ustedes díganme, ¿qué otro alimento se cultiva en la costa pacífica? Para ponerlo de ejemplo. La papa china. La papa china. El plátano, la caña. Plátano. La yuca. Y algo que no se cultive, definitivamente que no se cultive, puede ser el maíz. El maíz, pues, se mira en algunos sectores, pero sí es muy poco. Pero es muy poco, ¿cierto? Bueno, entonces podríamos decir que esa es la clave, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál sería la respuesta allí? El maíz, ¿sí? Entonces, la clave va a ser la respuesta D. La respuesta D, ¿listo? Y acá podemos justificar muy cortico con esa respuesta. ¿Por qué esa es la respuesta correcta? ¿Sí? Entonces, porque el maíz, podríamos poner, porque el maíz no se cultiva en la mayoría de la tierra del territorio. O por el clima, o porque tiene alguna otra situación por la que no puede producirse o cultivarse ese maíz. ¿Listo? Entonces, esto solamente es un ejemplo, pero ustedes ya teniendo ya el conocimiento pues que ustedes tienen, ya podrán realizarlo mucho mejor. ¿Listo? Entonces, miren. Profe. ¿Sí? Cuéntame. ¿Ahí solo colocamos una pregunta o todas 10? Este es el formato. Vamos a hacer las 10 preguntas con este mismo formato. ¿Listo? Pero entonces tengamos en cuenta que como un objetivo va a tener 2 preguntas, entonces con este mismo objetivo nosotros podemos construir los 2 formatos aquí. ¿Listo? Y después no es más, sino que sigan haciendo la tablita, copiándola y pegándola para que nosotros podamos construir ya los 10 ítems. ¿Listo? Entonces, eso es lo que... Listo, gracias. Eso es lo que ustedes van a hacer, pregunta por pregunta. Profe, o sea, por cada pregunta se diligencia una tablita de esa. Exacto. O sea, por cada objetivo. Ajá, por cada pregunta, un formatico de esos. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que no son 10 objetivos, sino solo 5. 5, sí. Ajá. Listo, entonces hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Vamos entendiendo porque es un ejercicio que es muy especial, me parece, porque ya nos mete a nosotros de lleno cómo es que nosotros podemos evaluar, pero dentro de nuestro territorio, ¿sí? Porque todos hemos pasado por un colegio, ¿cierto? Todos hemos pasado por las pruebas saber, que antes se llamaban, ¿cómo era? Pruebas ICFES, ¿sí? Ahora se llaman tipo saber. Entonces, todos hemos pasado por ahí, sabemos cómo a nosotros nos diseñaron esas preguntas para graduarnos, ¿listo? Vamos a ir entonces al paso 3. Dice, clasifique el nivel cognitivo. Una vez haya escrito todos los ítems que va a constituir a su examen, proceda a clasificarse según el nivel cognitivo de la clasificación que hizo de los objetivos según una taxonomía. Proceda a pasar en el orden de clasificación realizado anteriormente cada uno de los ítems en un archivo de Word, ¿sí? De modo que los ítems más fáciles se encuentren al comienzo de la prueba. Eso lo vamos a hacer, ¿cierto? Y los más difíciles al final. Entonces, a nivel de que ya vayamos construyendo toda nuestra prueba, las últimas, digamos, las últimas 4 preguntas, por supuesto, deberán tener un nivel más avanzado de dificultad, ¿sí? Ustedes saben eso. Las primeras pueden ser mucho más fáciles, pero después ya son un poco más, las primeras son un poco más fáciles, pero después ya tienen un nivel de complejidad más difícil, ¿vale? Luego lo pasamos a un Word, de modo que los ítems más fáciles se encuentren y después al final los más difíciles. Aproveche para revisar la redacción y ortografía. No olvide que sus preguntas deben ser sencillas, claras, concisas y libres de ambigüedad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar preguntas que son cascarita. Ustedes han escuchado ese término, ¿cierto? Que por más de que la respuesta que les den se vea fácil, hay una cascarita que puede haber, que eso lo podemos utilizar en las preguntas, en las 4 últimas, digamos,
para confundir un poco, ¿sí? Pero teniendo claro cuál es la respuesta correcta y que esa justificación, esta última parte de aquí, la justificación de la respuesta correcta, de verdad justifique que sí es esa la respuesta, ¿vale? Bueno, vamos con el paso 4. Dice, elabore la hoja de instrucciones. Entonces, elabore la hoja de instrucciones para el examen. Para ello escribe cuál es el propósito, los contenidos que va a evaluar, el tipo de ítems que va a utilizar, el tiempo disponible, el puntaje total y la calificación que tendrá cada pregunta. Entonces, como les decía, todos sabemos cómo ya realizar un cuestionario, ¿sí? O una prueba. Entonces, lo que ustedes van a hacer es meterse en el papel del estudiante, que le quede claro qué es lo que va a hacer, ¿sí? Si va a rellenar, por ejemplo, digamos, en la hojita de respuestas, qué es lo que va a hacer, cuántas preguntas él va a tener que contestar, de acuerdo a qué texto va a tener que contestar. Por ejemplo, hay varios textos que dice, lea el siguiente texto y responda las preguntas de la 1 a la 4, ¿cierto? Porque ya el próximo texto de la pregunta 5 ya no hace referencia a lo mismo, ¿sí? Entonces, especifiquemos muy bien, expliquemos muy bien al estudiante qué es lo que va a realizar, con qué propósito va a realizar, cuántas son los ítems o las preguntas que él va a desarrollar o va a contestar, cuánto va a valer cada una de esas preguntas también. Es importantísimo porque después, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes están aquí presentando unos trabajos y yo tengo que decirles por qué no sacan de un promedio 50, sacan 45. ¿Qué pasó con esos otros 5 puntos? ¿Sí? Entonces, para eso es que existen esas rúbricas de evaluación para que los estudiantes tengan muy claro cuánto vale cada punto. Bueno, listo. Entonces, ya con eso también elaboramos la hoja de instrucciones. Después vamos al paso 5. ¿Qué nos dice el paso 5? El cuadernillo con prueba diseñada para ser presentada a estudiantes. El cuadernillo de la prueba deberá reunir la hoja de instrucciones, es decir, el paso 4, y los ítems a evaluar en un solo archivo, ¿sí? Recuerde especificar el tema, la cantidad de preguntas y el tiempo destinado para resolver la prueba. También sabemos que hay un tiempo determinado, no podemos de pronto dar 2 horas para dar una respuesta, ¿sí? A una sola pregunta, sino que vamos a decir, bueno, esta pregunta tenemos que determinar cuánto nos demoramos nosotros leyéndola, analizándola y también intentando darle respuesta poniéndonos en el lugar del estudiante, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta cuánto tiempo también vamos a darle a esa prueba. ¿Listo? Listo. Una vez terminado ese ejercicio, les comentaba que vamos a realizar unos grupos, ¿sí? Ustedes me van a hacer llegar, digamos, al WhatsApp o al correo, cuál es el grupo, cómo está constituido su grupo, para que en el momento en que nosotros ya tengamos ese trabajo, que lo vamos a hacer, digamos, de aquí a una semana, yo creería que ya podríamos tener un avance. Si ustedes necesitan otra retroalimentación, no se preocupen, lo vamos a ir haciendo todos, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque una vez ya realizado ese trabajo, lo que vamos a hacer es distribuir ese trabajo a otros grupos para que ellos sean sus pares evaluadores, ¿sí? Son ellos, a través del otro anexo que ahorita les voy a compartir, que les van a evaluar cómo está realizado su trabajo, ¿sí? Entonces, hagámoslo también muy claro para que el otro grupo pueda entendernos bien y especificar, pues, cuáles van a ser las rúbricas. Ahorita les comparto para que lo evalúen, ¿sí? Entonces, esta es una parte de la evaluación. Dice, valide con un par. Ahora viene la prueba de fuego y es darle validez relacionada al contenido. Aunque usted, al momento de elaborar los ítems, alineó los objetivos de aprendizaje, en esta parte debe hacer que su examen sea revisado por un experto en el contenido. Los expertos son ustedes mismos, ¿sí? Una vez tenga escrito todo el documento del examen, solicítele a un colega que se la revise cuidadosamente. Determine cuáles son los criterios que su par o colega deben usar para revisar su trabajo. Recomendamos que construyan una rúbrica
y la anexen a su trabajo junto con los resultados dados por su colega. Entonces yo les envié también, les compartí la rúbrica de evaluación. Ahorita la vamos a revisar. Después dice la hoja de respuestas para la prueba. Anexe aquí la hoja de respuestas. Yo diría que antes de esta hoja de esa validez del par, primero hagamos la hoja de respuestas para la prueba, la hoja de instrucciones para realizar la prueba y finalmente después ya viene el par para evaluar todo. ¿Listo? Entonces, bueno, esta guía tiene unas conclusiones. Las conclusiones deben relacionarse con la planeación de la evaluación realizada. Ustedes van a concluir su trabajo después de que ya una vez se ha evaluado, ¿sí? Porque ustedes van a ver todo ese proceso de la evaluación que están haciendo desde el diseño hasta que un par, o sea, es decir, su compañero lo evaluó, lo validó y les dijo que hace falta de pronto en las observaciones o que sí está bien definitivamente, ¿sí? Y la bibliografía. De pronto todo lo que ustedes hayan investigado, pues para... ¿Y saben en quién se pueden basar? Ustedes ya han revisado muchas veces los derechos básicos de aprendizaje. Allí ustedes se podrían basar para realizar las preguntas. Ojo, no se puede copiar y pegar, ¿sí? Porque es un trabajo de diseño, de creación. Ustedes ya están en toda la capacidad de crear esa prueba, ¿sí? Entonces sí quiero ser muy insistente en eso, porque no sería justo pues que lo copiemos de otro lado, ¿sí? Simplemente que busquemos, sino que ustedes mismos sean quienes crean, quienes diseñen esa prueba, teniendo en cuenta su territorio, teniendo en cuenta toda la capacidad de la que ustedes ya cuentan con estos 5 periodos académicos, ¿sí? Como licenciados. Entonces se debe tener en cuenta las lecturas sugeridas en la guía, no solamente pues es ponerlas allí, sino saber cómo es que nosotros nos ayudaron, ¿vale? Entonces, hasta aquí quiero preguntarles si hay alguna pregunta o continuamos con el anexo de la validación del par. Profe, qué pena ser insistente, pero no me acuerdo. En el caso del formato que pasamos, tenemos que desarrollar 5, ¿cierto? Son 5 objetivos, sí. 5 formatos. 5 objetivos, pero el formatico de preguntas son 10, ¿sí? Son 10 porque son 10 ítems que nosotros debemos realizar. ¿Listo? ¿Sí, Oliva? Sí. Bueno. Ahorita igual concluimos cuando nosotros terminemos. Vamos a ver anexo 4, que es la rúbrica. Listo, a ver. Listo. Esta es la rúbrica. Entonces, una vez terminado su trabajo, ya con toda la prueba, con todo el diseño que ustedes realicen, lo que les digo es que yo voy a distribuir sus trabajos de manera que queden todos con un par evaluador, ¿listo? Que van a ser sus mismos compañeros. Entonces, la rúbrica de evaluación del par, el nombre del curso, bueno, sabemos evaluación, la fecha de evaluación, yo creería que el próximo fin de semana ya podríamos hacer ese ejercicio de evaluación con el par. Igual tenemos hasta el 30, ¿no? Entonces, igual podríamos hacerlo incluso en la ESAPEC, en el encuentro que ya vamos a tener como segunda tutoría para realizar esa parte, ¿sí? El nombre del tema, que es la interculturalidad, la población a la que se aplica,
ya sabemos el territorio en el que cada uno corresponde, el nombre del par que evalúa, aquí como les decía, en la portada va a ir el número del grupo que los va a evaluar a ustedes, y aquí están las instrucciones. Dice, a continuación encuentra un instrumento cuyo propósito es calificar las características que debe presentar una prueba de evaluación de los logros de los estudiantes. En este caso, ustedes ya diseñan su prueba, pero también se convierten en estudiantes y su compañero en el docente que les va a evaluar. ¿Listo? Entonces, el instrumento arroja una calificación final de la prueba, la cual se interpretará conforme a la escala establecida más abajo. ¿Sí? Entonces, en esa escala, el 1, pues es la valoración más baja y el 5 va a ser la valoración más alta. Entonces, teniendo en cuenta esto, aparecen unos criterios de evaluación, que es, por ejemplo, el primero, dice, las características que componen la evaluación presentan claramente diferenciados los elementos básicos, plan, contenidos, recursos, modelo, población y herramientas. Entonces, digamos, si uno de los compañeros evaluadores tiene en cuenta todas estas partes, él le va a calificar a usted de 1 a 5. Si, por ejemplo, le pone 1 o si le pone 5, no importa, en la observación también se va a dejar ver cuál es esa calificación cualitativa que les va a dar, ¿sí? Porque aquí podemos hacerlo cuantitativamente, pero si usted le dice que saca 1, entonces usted también va a saber, va a querer saber por qué ese 1. Entonces, en esa observación, aquí enfrente, lo que se va a describir es por qué saca 1 y no saca 5, ¿sí? De igual manera, si saca 5, incluso solamente podemos ponerle que se cumple en totalidad con todo el criterio de evaluación, ¿sí? Lo mismo con los demás. Profe, quería preguntarle, en este caso, o sea, el formato que se va a trabajar viene tal cual como aparece en este Excel, ¿o es un ejemplo? No, ese Excel sí lo vamos a trabajar así porque es importante que todos evaluemos con los mismos criterios, ¿sí? Porque, Oliva, sería importante también cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, especificar nuestros propios criterios, pero al momento de evaluar el trabajo es más difícil porque se abriría mucho más el campo, ¿sí? Y no sabríamos qué es lo que ellos de pronto estén evaluando. O Claro. también lo que podríamos hacer es anexar el nuevo formato que ustedes podrían realizar. Porque en el trabajo, como ustedes se pueden dar cuenta, en esa plantilla que les estoy proponiendo, va a ir todo, incluso este anexo que va a ser pues el que les va a evaluar todo, ¿sí? Aquí le envío, Linda, el enlace de Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. De pronto el nombre del CIPAS es diseñar, ¿vale? Ok, profe, gracias. Le envío. Listo. Entonces, aquí tenemos un segundo criterio de evaluación. Dice, en cada aspecto se suministra toda la información necesaria para comprender y alcanzar los objetivos. Entonces, por eso es tan necesario que en ese objetivo que nosotros tenemos en esa tabla, especifiquemos el qué es lo que nosotros vamos a alcanzar y para qué lo vamos a alcanzar, ¿sí? Lo mismo con el tercero, que pide que la prueba evalúe los contenidos mínimos para alcanzar los conocimientos y saberes. Para eso nosotros tenemos la tabla de especificaciones, ¿sí? Luego las características de la herramienta que compone la evaluación. Bueno, y el quinto criterio es la prueba contiene actividades y contenidos que motivan al estudiante a encontrar nuevos significados, la relación entre los conocimientos y propuestas teóricas. Entonces, leamos muy bien esta tablita que son los criterios para que con esto nosotros nos basemos para realizar el trabajo, ¿sí? A veces es muy importante no solo realizar el trabajo, sino saber qué es lo que nos van a evaluar para ir más específicos con eso. Bueno, después vienen unos parciales, aquí abajo, y el concepto final de su par evaluador. ¿Listo? Luego viene un resultado final, la interpretación de los resultados, firma el par académico que evaluó su trabajo y el número de identificación del par. Eso es todo el ejercicio que nosotros vamos a hacer en este diseño
de esta prueba como instrumento de evaluación. Entonces, quiero preguntarles si hasta aquí estamos claros o tenemos alguna pregunta. Le veo, no sé, trabajando como sea, pero por el momento ya la visualizo extensa. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, listo, Liva. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? ¿O está claro? Es un trabajo bien bonito porque lo van a hacer colaborativamente y entre ustedes también lo van a evaluar. Entonces es importante ya ese rol como licenciados, pues que ustedes ya prácticamente estamos a puertas de empezar a desempeñar, ¿sí? Entonces, la idea es que empecemos a construir esos instrumentos para que también sepamos que esa evaluación es un proceso que está siempre desde el inicio hasta el final, no es como de pronto nos lo hemos como organizado, pues, ¿no? De pronto o nos lo han organizado siempre desde la escuela, que solamente evalúan el producto final, sino que nosotros sepamos que la evaluación es un proceso que es permanente, desde que nosotros iniciamos hasta el final. Eso sería todo, pues, de este trabajo, ¿sí? Porque del diario de campo es otra parte, pero entonces si quieren eso lo hacemos en otros CIPAS para que no tengamos una confusión. Quedémonos con esto, en este CIPAS. Si hay alguna pregunta o en otro momento, pues que les surja cuando ya lo estén realizando, solamente me dicen y nosotros lo vamos realizando entre todos. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Yo quedaría ahorita Profe, este trabajo hace parte de lo que es la actividad 3, ¿no? No. Sí. Y ya lo del diario de campo es la práctica. Esa es la otra, ajá, eso ya son los formatos que ustedes saben que debemos cumplir en la práctica, pero igual no es tampoco diferente al primer diario de campo, ¿sí? Solamente incluso allí en el correo les anexé los 2 videos que vamos a ver, que se trata mucho de la educación propia, y ya es solamente realizar la observación y diligenciar el formulario. Recuerden anexar su firma digital y enviarlo en PDF, ¿sí? Por favor, de pronto, para los futuros diarios de campo. Sin embargo, eso lo podemos hacer en otros CIPAS. ¿Listo? Listo. Entonces, no siendo más, pues agradecerles por haberse conectado, para aclarar. Vamos avanzando en el trabajo. Miremos si dentro de una semana nosotros ya tenemos esa prueba realizada para que también podamos distribuir con nuestros pares evaluadores ese trabajo y poder entregar esa tercera fase junto con nuestros encuentros tutoriales. ¿Listo? Con Ejido, pues nos vamos a ver el próximo fin de semana ya, y con Tumaco dentro de 15 días, perdón. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejemos. Les agradezco. Gracias, profe. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. De pronto recuerden llenar su asistencia. Nos facilita el video, por favor, profe, también. Te agradecería. Sí, claro que sí. Apenas lo tenga listo, ya les comparto la grabación. ¿Listo? Que estén muy bien. Un gusto para todos. Hasta luego.